bienvenida a nuestro programa al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, José Elías, y muy buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, ayer tuvimos la oportunidad yo no sé si escuchamos a Luma o hubo un intento para escuchar a Luma dar su versión de las controversias relacionadas con el leonino contrato que firmaron con la Autoridad de Energía Eléctrica, pero me parece que sin duda hay que ir en torno a lo que fue la experiencia en el que vimos por primera vez ante la presión de lo que es las múltiples interrogantes que hay en el contrato, empezamos a ver la posición de Luma. Bueno, licenciado, comenzamos su evaluación sobre lo que fue el desempeño de su presidente Ersby ayer en la vista de la Cámara. Sí, José Elías, sabes que la Cámara, la Comisión de Desarrollo Económico y Energía, que preside Luis Raúl Torres, está evaluando el contrato. Ha hecho más de 10 vistas, muy importantes todas, porque se ha visto no solamente la postura del gobierno, sino la postura de organizaciones muy serias, como el Colegio de Abogados, como el Colegio de Ingenieros, como la UTIER, que han planteado todas estas preocupaciones que venimos discutiendo desde que nos enteramos del contrato y se pudo estudiar. Aquí en PAB nuestros radioescuchas conocen todos los detalles y esa ponencia viene dentro del marco de lo que dijeron los ingenieros el viernes, que el contrato es leonino. O sea, y ellos no hacen un análisis legal, hacen un análisis técnico. Fíjate que quien es el presidente fue director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica y conoce esa entidad de arriba abajo. Y básicamente desde la perspectiva técnica también concluyen que el contrato está totalmente desbalanceado a favor de Luma, que la autoridad asume todos los riesgos y que es necesario renegociarlo. En ese contexto, donde ya no son entidades políticas, el Colegio de Abogados también hizo el análisis el viernes en la tarde y también llegó a las conclusiones similares desde la perspectiva legal. En ese contexto viene Wayne Stensby, que es un ejecutivo de Acto canadiense, que viene como CEO a dirigir los trabajos de Luma, pero que lo más importante de su testimonio, José Elías, es lo que no dijo o no pudo decir. Porque en primer término, en ese testimonio levantó en muchas ocasiones el privilegio de la confidencialidad. No quiso ni divulgar los nombres de sus abogados, ni los abogados de Quanta, ni de Acto, que no está eso cobijado por ningún privilegio, porque no se trata de las comunicaciones confidenciales entre abogado y cliente. El privilegio no cubre el nombre ni del bufete ni de los abogados. Y en otras ocasiones levantó el privilegio de negocios a los fines de no divulgar información, lo que augura José Elías, que si Luma asume el control de la Autoridad de Energía Eléctrica, no va a haber manera, o por lo menos va a haber que litigar muchísimo para que Luma divulgue la información relativa a sus operaciones. Eso es un muy mal indicio sobre la probable y altamente probable falta de transparencia, porque acuérdate que Luma es un negocio privado y Luma tiene a su beneficio un privilegio de las reglas de evidencia, que es el privilegio de secreto de negocio, que puede levantar ante el Estado. Entonces tendríamos la compañía que está administrando todo el sistema de transmisión y distribución y las otras funciones menos generación, que no te quiere decir cuáles fueron los fundamentos de algo, no te quiere dar los documentos que se generaron en un proceso, y ese privilegio opera también contra la prensa. Y eso pues en un servicio esencial eso es fatal, porque le permite a Luma hacer lo que le venga en gana, ocultar la información, y tal vez al final del camino, luego de un largo proceso de litigación que no muy pocas partes pueden hacerlo, se obtenga información parcial y no podamos tener supervisión ni exigir responsabilidad al gobierno por lo que hace Luma. Así que eso es un elemento bien dramático que anticipa que si Luma asume el control vamos a tener muchos problemas de transparencia. Pero también el CEO de Luma contradice los testimonios de funcionarios del gobierno que testificaron previamente, particularmente sobre el asunto de la fuerza mayor y los huracanes. José Elías se resistió como gato boca arriba a testificar sobre ese tema y el representante de Luis Raúl Torres tuvo que obligarlo a leer la cláusula. Se detuvo antes de leer la parte pertinente, que es la que dice que si el huracán genera una declaración de desastre,
pues entonces ellos pueden utilizar eso como excusa para irse. No quiso ni siquiera leer eso. Y obviamente es que es cierto lo que hemos dicho previamente sobre ese tema de los huracanes, es cierto lo que dice Omar Marrero sobre el tema, y él no quiso aceptarlo públicamente, lo que te da una idea del carácter de ese ejecutivo que viene a gerenciar todo nuestro sistema eléctrico, que a pesar de que el contrato está bien claro en cuanto a ese evento de fuerza mayor, él no quiere aceptar que eso podría ser una razón para que Luma se vaya de Puerto Rico. Otra cosa que no quiso aceptar José Elías, y a la verdad es que resultaba increíble ayer cuando lo estuve escuchando, él estuvo declarando desde las 11:20 aproximadamente hasta pasadas las 6 de la tarde. Y es que dice que los fondos que se le pagan a Luma no son fondos públicos. Eso me llamó la atención, correcto. Sí, que ellos no tienen que tener cuidado con adicionales con el asunto de los fondos públicos, porque es que le están pagando a Luma por un servicio, y obviamente eso no es compatible con la legislación. La licenciada Margarita Mercado Echegaray, que la recordará que fue Procuradora General de Puerto Rico, fue la abogada. Si hay alguien que puede saber en Puerto Rico lo que son los fondos públicos, es ella. Y él se resistió a aceptar, porque con el apellido de fondos públicos entran en juego toda una serie de poderes del gobierno de Puerto Rico que están en la Constitución, en términos de supervisión, fiscalización, prudencia. Entra en juego el asunto del acceso a la información de la prensa, y entra en juego probablemente el Contralor. Y esos eventos obviamente no le agradan a Luma, y por eso evadió esa contestación. Sobre el asunto de sus matrices, ya aceptó que Luma ha contratado a sus matrices, o sea que ya empezó el jueguito de que como Luma es una subsidiaria de Acto y de Qantas, pues ya están contratándolas, y ya es evidente, y no importa todas las cosas que ellos dicen de que no, hay unas regulaciones, hay unos controles. Mira, José Elías, en estas cuestiones de adjudicación de las subastas, el aspecto discrecional es el fundamental. Tú estableces una lista de requisitos, todos cumplen con los requisitos, y el dueño de la obra es el que escoge. Si dentro de una obra están las compañías matrices y hay 60 compañías extranjeras y todos cumplen con los requisitos mínimos, el asunto discrecional es vital, y quien va a ejercer esa discreción es Luma. ¿A quién tú crees que va a contratar? Pues a sus compañías matrices. O sea, eso no amerita discusión. Eso representa un claro conflicto de intereses, y ya él admite que Luma puede contratar a ATCO y a Qantas, y que efectivamente ya se han contratado. Otro asunto que corrobora la apreciación de que el contrato y la actitud que tiene la P3, Fermín Fontanes y Luma, nos podría llevar a una situación catastrófica el 1 de junio, es que no han contratado ni a una sola persona, José Elías. Hay 1.100 solicitudes. Se necesitan, según Luma, la autoridad dice que son más, se necesitan, según Luma, 3.800 empleados. Si ellos fueran a tener esos empleados el 1 de junio, tendrían que contratar 54 empleados diariamente, por día, para lograr alcanzar eso. Y te voy a decir algo que a lo mejor no es público, porque pues, uno se entera por fuentes misteriosas. No tienen director de recursos humanos. Están en LinkedIn, que es la red esta profesional, buscando director de recursos humanos. Así que no tienen cabeza para dirigir un departamento que tendría que contratar por los próximos 70 días 54 empleados diarios. Y tú sabes todo lo que eso involucra, el papeleo, lo que llaman el onboarding, ¿verdad? El reclutamiento para que ese empleado sepa dónde va, cómo va a ser, quién va a ser su supervisor. Es un proceso súper intenso. En cualquier compañía, contratar una sola persona es un proceso súper intenso. Y sin director de recursos humanos, y había 3 plazas que están publicando, de técnicos, de recursos humanos, etc. Así que no están preparados, José Elías. Y esto nos llevaría a una situación de confrontación en donde la autoridad y Luma y la P3 van a querer forzar el issue de que Luma entre sin tener la capacidad, sin tener el personal. De hecho, él admite que aunque tienen una escuelita, y que de esa escuelita que tienen en Texas ya graduaron 5 celadores,
Esos 5 celadores no tienen experiencia y admite que para preparar bien un celador, para que pueda cumplir con todos los protocolos de seguridad, tiene que estar en el empleo por lo menos 3 años y medio. Así que imagínate una empresa que aunque logre reclutar una cantidad sustancial, que el ejecutivo Stesby dijo que podrían ser 800 celadores, ¿de dónde los va a sacar? Si los celadores de la autoridad actualmente no van a dar el salto al vacío, porque se sabe ya con mucha más claridad la disparidad que hay entre lo que ofrece Luma a sus empleados y lo que ofrece la autoridad a base del convenio colectivo. Mira, Joselía, lo último que hay es el asunto del sistema de retiro, que el director de recursos humanos de la autoridad generó una carta sin consultar el sistema de retiro, donde hay toda una desinformación, medias verdades, preguntas sin contestar, que son muy preocupantes, y que ya hay información confiable de profesionales que indican que este contrato de Luma va a ocasionar un colapso del sistema de retiro tan pronto como el año que viene. Así que dentro de ese contexto, un empleado de la autoridad que se vaya con Luma pierde prácticamente todos los derechos. Lo único que están diciendo nuevo ahora, José Elías, es que no le van a dar la probatoria, no lo van a poner en probatoria, que podría ser su derecho de poner a los empleados en probatoria, pero aparentemente ante la presión pública los van a reclutar como empleados regulares. Pero yo digo, como dice Dennis Márquez, ellos son empleados permanentes hasta que los despidan. ¿Por qué? Porque empezando, la ley de mesada, la ley 80, la enmendaron en el 2017 y redujeron el monto de la mesada. Si tuvieras los años de experiencia de la autoridad, pues tu mesada podría ser hasta 9 meses de mesada. Pero como la antigüedad no se traspasa de la autoridad a Luma, pues tu mesada, si te despiden dentro de los primeros 5 años, son 2 meses de salario y un mes y una semana de salario por cada año completo de servicio. Así que los empleados que se muden dentro de esos primeros 5 años, si son despedidos, estarían echando por la borda todos sus derechos adquiridos en términos de antigüedad. Y eso, pues, con todas estas dudas y preocupaciones y sin la protección del convenio colectivo, pues es bien difícil que puedan reclutar empleados. Apenas la semana pasada fue que empezaron a salir cartas con ofertas y ahí es que surge esto de la mesada. O sea, que lo vi de los propios documentos de Luma. Pero no tiene impacto porque la mayoría de las personas que trabajan en la autoridad tienen muchos años y estarían renunciando a la autoridad y ahí renunciarían a sus derechos adquiridos. Mira, el presidente, ¿verdad? El CEO de Luma, en su ponencia, lo que hizo fue utilizar las palabras rimbombantes. ¿Tú te acuerdas cuando Ricardo Rosselló describía la transformación de la autoridad? Confiabilidad, resiliencia, a costos asequibles. Pues todo lo que él menciona en su ponencia son las aspiraciones que tienen, pero de ninguna manera explica cómo es que van a alcanzar esas aspiraciones. Dicen que la gente es primero, la seguridad es primero, pero no explican cómo es que van a lograr, porque es el mismo dinero de la autoridad. O sea, aquí Luma no trae nada. El Wayne Stesby acepta que no van a poner ni un solo centavo, eso era evidente por el contrato, pero lo acepta, y que lo que traen es la experiencia. ¿Pero experiencia de quién? De los 6 ejecutivos que esos van a ser la cabeza de Luma, porque el resto no tienen experiencia, porque el resto ni siquiera han sido contratados. Y esto pues no tiene valor comparado con todo lo que cede. Entonces ellos van a reparar el sistema eléctrico contratando a sus propias matrices, estableciendo el jueguito de la silla musical, donde hoy te contrato a ti, luego te contrato a otra de las compañías afiliadas o las compañías amigas mías, y que eso supuestamente va a traer mejoras al servicio eléctrico, cuando ni tan siquiera se han determinado métricas de cumplimiento para las comisiones que ellos van a recibir de 20 millones que representen una mejora sustancial al servicio eléctrico. Tampoco explica cómo son los ahorros. Ellos dicen, la parte del gobierno dice que Luma se va a pagar con los ahorros, pero no se ha hecho un estudio por nadie, José Elías, que diga cómo es que se van a lograr esos ahorros. Así que el
el testimonio de Luma y las posturas de Luma están basadas todo en aspiraciones sin ningún tipo de explicación detallada y sin fundamentos. Y otro de los asuntos que preocupa y que él admite es que ellos van a controlar el despacho de energía. ¿Qué es el despacho? ¿Ves? Hay un centro de operaciones en Monacillo donde ellos controlan, ¿verdad?, electrónicamente cuál es la energía que van a estar comprando de las diferentes plantas o la que van a estar usando de las plantas que son de la autoridad, bajo el principio de despachar primero la energía más barata para ahorrar dinero. Pero esto se pone en controversia cuando tienes los relevos de carga por razón de que hay una avería, por razón de que una planta o una unidad de una planta dejó de funcionar. Pues ahí ese centro neurálgico es el que escoge qué es lo que va a salir. ¿Y qué ha pasado? Los ingenieros han descubierto, el colegio de ingenieros, que si tú tienes unas métricas de cumplimiento para los 20 millones que establecen que no pueden haber más de 9 apagones al año, que eso es lo que hay ahora, y eso es lo que están ellos proponiendo, o sea, lo mismo que hay ahora. Tú con el centro de Monacillas podrías controlar cuántos apagones hay en Puerto Rico, pero estarías usando las plantas de energía más caras, que le generan más costos, y eventualmente eso generaría un aumento en la tarifa. O sea que el aumento de la tarifa que financiamos todos los abonados y abonadas le serviría a Luma para ganarse los 20 millones de comisiones, porque ellos controlarían quién tiene luz y quién no tiene luz. Y eso no lo trae un abogado, no lo trae un economista, lo traen los ingenieros del Colegio de Ingenieros, donde establecen obviamente que ese control es devastador, porque estaríamos regalándole prácticamente los 20 millones de dólares a Luma, porque sería bien fácil que ellos cumplieran con todas esas obligaciones. El sábado pasado el ingeniero Madalizar precisamente nos estaba hablando acerca de ese control en el área de Monacillos y apuntaba precisamente a esto que usted me está mencionando. Ahora, licenciado, en algún momento en la vista usted me dio a entender de que ellos estarían dispuestos a posponer el inicio de la gerencia de ellos ante los problemas más que han trascendido, o a enmendar el contrato. Eso no se discutió. No, José Elías, se le preguntó de diferentes maneras, pero él lo que contestaba, el contrato es legal, el contrato se aprobó por todas las entidades gubernamentales. Lo único que dijo fue que a lo mejor esta cuestión de que ellos podían facturar entretenimiento, eso se podía cambiar, y que de hecho ellos no iban a facturar entretenimiento. Luis Raúl celebró eso como una apertura, pero fue lo único que mencionó que se podría considerar para enmendar, pero siempre que se le preguntaba sobre cambiar el contrato, decían que el contrato era válido y era legal. Bueno, ante el cuadro que nos dejó Stensby ayer con la ponencia, ¿hacia dónde, a juicio suyo, licenciado, debe dirigirse entonces los pasos para impedir que lleguemos a un punto caótico en el servicio eléctrico dentro de un par de meses? Mira, José Elías, la legislatura tiene la bola en su cancha. Hay varias iniciativas legislativas que son importantes. Por ejemplo, nadie niega que la ley 120 dice que hay que proteger los derechos de los empleados conforme a los convenios colectivos. Nadie niega que eso significa adoptar los convenios colectivos y el contrato los rechaza. Hay, por ejemplo, una iniciativa legislativa para que se aclare el historial y la intención legislativa en cuanto a la ley 120, para decir, mire, cuando dijimos esto, de que se van a respetar los derechos laborales de los empleados conforme a los convenios colectivos, lo que significa es que había que adoptar los convenios colectivos. Eso, que es una medida de justicia, porque la inmensa mayoría de los derechos de los empleados surgen de los convenios colectivos, podría provocar que Luma tire la toalla, porque es evidente que Luma no quiere bregar con las uniones, es evidente que Luma quiere evadir todo ese cumplimiento de los convenios colectivos, y eso podría generar que se fuera, porque recuerda que un cambio regulatorio es una de las razones que Luma puede utilizar para irse, y ahí es que Ángel Figueroa Jaramillo plantea de una manera muy aguda que el contrato de Luma secuestra la democracia puertorriqueña, porque si la legislatura cambia algo sobre cómo se regula el contrato, si le da poderes al negociado, si el propio negociado establece métricas y criterios adicionales, si el negociado limita la manera en que Luma puede cobrar las facturas, Luma podría escoger irse. Entonces,
La legislatura tiene el puñal en el pecho todo el tiempo de Luma, porque Luma le va a decir, si tú apruebas eso, yo me voy. Y eso ahora no tiene consecuencias, José Elías, porque aunque hay unas penalidades, si Luma las reclama, el gobierno puede plantear, es que el contrato es nulo, realmente el contrato no tuvo validez, así que tú me vas a tener que devolver el dinero. El problema es después, José Elías. El problema es cuando desmantelen la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque ahí sí vamos a ser rehenes de Luma, porque si la legislatura hiciera una ley para corregir algún aspecto malo del contrato, y te adelanto, van a haber muchas cosas que van a ir explotando según el contrato se vaya implantando. Se supone que la autoridad haya sido desmantelada y si Luma se va, no tenemos compañía eléctrica. Y ahí es que entonces el poder de Luma sobre la legislatura y el gobernador de Puerto Rico va a ser prácticamente absoluto. Recuerda. Por esa razón, licenciado, le traigo el tema porque ahora el factor tiempo empieza a tomar mucha más fuerza. O sea, ya dentro de unos días vamos a estar en el mes de abril. Solamente en 2 meses tendría que darse todo eso. Sí, de la misma manera que Luma tiene que terminar de montar su plantilla laboral de 3.800 empleados para el 1 de junio, también el tiempo para aprobar toda esta legislación y estas medidas de protección del pueblo de Puerto Rico también está corriendo aceleradamente. Sí que es una carrera contra el reloj, definitivamente, pero tiene que hacerse todo antes de que desmantele la autoridad. De paso te digo que la Junta de Gobierno, sabes que le había encomendado la Junta de Control Fiscal que hiciera el plan de desmantelamiento y aparentemente no van a estar alineados con el 1 de junio. No van a poder completar el proceso de crear Gridco, Genco y asignar las responsabilidades porque todavía hay muchas incertidumbres. ¿Qué se va a quedar del carapacho de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Elías? ¿Qué va a sobrevivir? Hay funciones que no aparentan estar delegadas dentro del contrato de Luma. Todavía no está el SERF Agreement, el acuerdo de servicios que Luma le va a dar a Genco y a Gridco, esos elementos que el Centro para la Nueva Economía dice que pueden ocultar rentas, o sea, que pueden ocultar ganancias. Todavía eso no está listo y no se sabe. Y para tú saber qué es lo que va a quedar, tienes que saber qué es lo que Luma va a asumir finalmente. Así que todavía hay muchas interrogantes que ponen en entredicho esa fecha del 1 de junio. Bueno, interesante. Y bueno, el cuadro de verdad luego de la ponencia de él ayer lo que hace es que lo ha complicado más para Luma. Lo complica porque dejó muchas cosas en una ambigüedad tremenda. No quiso aportar, bueno, la cantidad de requerimientos para que entregue información adicional que hicieron los legisladores es bien cuantiosa, porque como no podía contestar, como no se acordaba, como no tenía la información, como él dice, from the top of his head, pues no podía dar respuestas precisas. Y entonces él va a tener que ir suministrando esa información. Por otro lado, José Elías, el negociado, negó la petición de reconsideración de Luma para no tener que entregar las facturas detalladas. Y le dieron más que 3 días. Así que supuestamente Luma tendría que estar entregando esa información. Ahora vamos a ver qué hace el negociado con ella, porque el negociado es muy dado a establecer que esa información es confidencial. Es una información sobre el uso de fondos públicos y es información que el negociado estableció que era indispensable para ellos fijar la tarifa. Por ende, tiene que ser información pública porque los procesos de fijación de la tarifa pueden participar los ciudadanos y las comunidades. Así que vamos a ver qué hacen, pero esa información es la que te va a dar el detalle de la fiesta de fondos públicos que tiene Luma en este proceso de transición, donde ellos están montando su negocio privado con fondos públicos. Bueno, antes de cerrar nuestro diálogo, licenciado, y cambiando el tema, ¿dónde estamos en la agenda relacionado a las consideraciones de los planes de ajuste de deuda con la Junta de Control Fiscal y la juez Laura Taylor? ¿Dónde estamos ahora mismo? Bueno, la Junta dijo que iba a someter un cuarto plan enmendado y ese cuarto plan, porque primero el plan inicial y ya ha habido 2 planes enmendados, este sería el tercer plan enmendado, por tanto es el cuarto. En abril, a la luz de un supuesto acuerdo con los bonistas de la Administración de Retiro, esos bonistas que suponos han sido impugnados y han sido objeto de mucha litigación porque no había autoridad del sistema de retiro para emitirlos, pues llegaron a un acuerdo y se va a incluir y ahí se va a someter. En ese momento la Junta
es que va a someter la moción con una propuesta de itinerario para la discusión. Pero ese plan, como dije anteriormente, es nati muerto porque mientras haya recorte a las pensiones, mientras tenga una serie de cláusulas que la legislatura no acepta, la legislatura no va a aprobar la legislación habilitadora y la jueza no va a poder confirmarlo en o antes del 15 de diciembre, que es la fecha límite que tiene el acuerdo con los bonistas. Así que la Junta tiene que volver a la mesa de negociaciones eventualmente sobre este tema para que la legislatura acepte y apruebe las leyes que hay que hacer para que el plan sea viable. Eso si la legislatura se mantiene en la postura de defender los pensionados, ¿verdad? Que eso siempre es una variable. Los cuerpos políticos cambian de opinión, a veces por como sopla el viento. Cada vez veo más firmeza por parte de los legisladores, cada vez se suman más legisladores a esta firmeza de proteger las pensiones, pero tampoco se puede bajar la guardia con ellos y hay que seguir explicando, educando y dando la aportación necesaria para que entiendan que porque no apruebe la legislación habilitadora no se acaba el mundo. Lo que ocurre es que la Junta tiene que volver a la mesa de negociación y traer un acuerdo que sea aceptable para el pueblo de Puerto Rico. Bueno, vamos a ver entonces cómo eso se va a dar. Y bueno, para todo eso tiene que haber trámite legislativo, del cual parece que todo se va a seguir atrasando, licenciado. Sí, porque evidentemente no es necesario recortar las pensiones. La Junta ha disfrazado este acuerdo como una mejora de las condiciones de pago, pero cuando uno mira unas cosas con las otras, mira el recorte que le van a dar a los no asegurados, no es una mejora para el país y eso pues impediría que la jueza confirme el plan porque la ley promesa lo dice claramente, la jueza no puede confirmar si no hay la legislación habilitadora. Y como queda tan poco tiempo, diciembre está a la vuelta de la esquina, o sería como corre el tiempo, y hay que hacer el escrito de divulgación nuevo con esta parte del acuerdo, con este nuevo plan que se va a someter en abril. Hay que litigar si ese escrito de divulgación es suficiente, la jueza tiene que aprobar el escrito de divulgación, hay que emitir las boletas de votación, enviárselas a los cientos de miles de acreedores que hay, que estos ejerzan el voto, que se contabilice y paralelamente a todo eso que se celebre el descubrimiento de prueba de los opositores al plan de ajuste de deuda, todo esto antes del 15 de diciembre. Imposible. A mi juicio es imposible. Licenciado, como siempre, gracias por la oportunidad que nos brinda a conversar. Ya estaremos hablando más adelante. Como no, José Lea, estamos a la orden y que pase buen día. Igualmente.